Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria que se transmite acá, solo por USMPTV Aprende con Todo. Y creerán que me he vuelto un poquito loca por usar estos lindos bigotes. Pero les cuento de que ayer estuve jugando en mi casa Monopolio y me di cuenta de la importancia de la inversión y el dinero. ¿Y alguna vez se han preguntado de dónde provienen los billetes? Les cuento de que es desde los inicios del hombre, solo que han adoptado diferentes formas, desde caracoles, pieles e incluso la misma sal fue un medio de pago, hasta que se creó la moneda. Así es, ¿quieres saber más? Entonces acompáñame en este lindo programa. Mira este billete, mira este otro y este otro. ¡Qué buena guiñada de ojo! ¡Cuántas caras, cuántas formas y colores! Pero este papel rectangular sería simplemente papel si no se le otorgara un valor. ¿Cómo así? Hace mucho tiempo en Europa, exactamente en Suecia del siglo XVII, se emitieron los primeros billetes. Estos eran parecidos a un cheque. Por ejemplo, Hugo iba al banco con cierta cantidad de oro o plata y lo cambiaba por billetes, que era como un comprobante de la cantidad depositada. De esta manera, Hugo se evitaba llevar pesados sacos de moneda. Si quería, iba a otro banco y cambiaba los billetes por las monedas. Luego, este sistema se hizo popular en Europa y después en toditito el mundo. Pero si retrocedemos más en la historia, encontraremos como medio de pago las famosas monedas. Echemos un vistazo a las monedas que ha tenido nuestro país. Interesante, ¿no? El dinero es el medio de pago universal. Sirve para establecer un valor a los bienes y servicios y luego intercambiar. Antes, el dinero estaba respaldado por grandes cantidades de oro en el banco. Ahora se basa en la confianza. Sí, los países de todo el mundo emiten los billetes y los circulan de manera obligatoria para las actividades económicas. Profesora, ¿nos quiere decir algo más? En los sistemas económicos actuales ha desaparecido el trueque, que era un sistema utilizado en sociedades antiguas como modo de comercio. El medio de pago más utilizado es el efectivo, es decir, las monedas y los billetes. Luego le sigue el depósito bancario, donde es habitual usar las famosas tarjetas. En nuestro país, los billetes y monedas son emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú. En caso de los demás países del mundo, cada banco central se encarga de esa tarea. Cuando Hugo abre una cuenta de ahorros en el banco y deposita dinero, no creas que ese dinero se queda en una bóveda. Nada que ver. El dinero sirve para que el banco haga inversiones con empresas, también brinde los famosos préstamos a pequeñas empresas o a personas y muchos otros servicios. Hugo mantiene su dinero ahorrado en el banco y automáticamente será dueño de una tarjeta de débito. Esa tarjeta le va a permitir darse algunos gustos como salir a almorzar, comprar ropa y hacer hasta sus pagos. ¡Qué fácil!, ¿no? Y esta otra es la tarjeta de crédito, que también te permite comprar en muchos lugares dentro y fuera del país. Pero, ¿en qué se diferencia estas dos tarjetas? Muy sencillo. En que la tarjeta de débito, Hugo usa el dinero de cuenta bancaria, es decir, usa sus ahorros. Mientras que la tarjeta de crédito, Hugo usa el dinero que le presta el banco. Hugo puede comprar y comprar, pero cada mes recibirá un estado de cuenta, que es el informe de todas las compras que hizo Hugo y donde figura el monto que tiene que pagar, más los intereses. Así que cuidadito con las deudas, Hugo. Pero ahora vamos a hablar del Estado, que interviene en la economía, sin limitar el comercio. El Estado es algo así como un árbitro en un partido de fútbol, que se encarga que la economía funcione sin irregularidades de las empresas. Por ejemplo, el Estado fija el sueldo mínimo y las empresas deben acatarlo por ley. Además, se dictan leyes que se deben cumplir. ¡Ay, no más que no lo cumplas! También el Estado impone el impuesto. En nuestro país lo conocemos como el IGB, y es el 18%. ¿Y cómo funciona el impuesto? Te explico, Hugo. Si vas a una tienda a hacer una compra, del precio que pagas por ese producto, 18% va a ir derechito a las arcas del Estado. ¿Alguna vez han visto una película en ese pueblo donde viene un malvado recaudador de impuestos diciendo con su saco: hola, he venido a pedir los impuestos? Que por cierto no era muy querido, que digamos.
Felizmente que hoy en día ya no es así. Simplemente se carga cuenta de lo que compras y en el recibo te salen las cantidades o ese 18% que das, que puede ser algo insignificante o un terrible dolor de cabeza. Pero no importa, mientras que esos impuestos sirvan para que nuestra sociedad progrese. Es por eso que cuando el Estado hace alguna actividad siempre decimos que es con nuestro dinero, que por cierto, esto es con mis impuestos. Aparte de los impuestos, el Estado puede recaudar dinero con las privatizaciones. O sea, las empresas públicas se vuelven en empresas privadas, al ser vendidas. Eso pasó en nuestro país en los años 90, donde se vendieron muchas empresas del Estado como la Compañía Peruana de Teléfonos y la empresa de energía eléctrica llamada Electrolima. El Estado calcula cuánto dinero recibe en todo el año y todo lo recaudado va a las arcas del Estado. Como ya mencioné, ese dinero se usa para todo tipo de actividades en favor del ciudadano. ¿Y qué cosas se construyen? Con ese dinero se hacen obras como colegios, carreteras, etc. También se paga a los empleados del Estado, entre los que están los congresistas, el presidente, también profesores de colegios estatales y mucho más. Pero también no nos olvidemos que con ese dinero debemos de pagar la deuda externa. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que elabora el presupuesto. Luego el plan presupuestario llega hasta el Congreso en el mes de agosto. Una vez que ven que todo está recontra bien y que las cuentas sí cuadran, es aprobado para ser utilizado al año siguiente. En el Estado, si los ingresos de dinero son mayores que sus gastos, recibe el nombre de superávit. Y pasa lo contrario si los gastos son mayores a los ingresos. Entonces se dará el temido déficit fiscal. Uy, esperemos no llegar a eso, Vito. El Estado peruano ha desarrollado muchas políticas de inversión extranjera desde la década de 1990. Para lograr este fin, se han utilizado los mecanismos de las privatizaciones y las concesiones. Como se ha explicado anteriormente, en las privatizaciones las empresas públicas pasan a manos de empresas privadas, que suelen ser de capitales extranjeros. En las concesiones, el Estado le permite a una empresa privada la explotación de bienes o servicios durante un determinado periodo de tiempo. Hugo, ¿has escuchado que ahorro es progreso? Pero igual o mucho mejor es la inversión. ¿Y cuál es la diferencia? Te explico, Huguito. Según el diccionario, inversión es el proceso de colocar capital en algún tipo de instrumento financiero o actividad con el fin de obtener ganancias. Bueno, si no te quedó claro, un ejemplo sería que Hugo invirtiera su dinero en un negocio cualquiera, como la venta de útiles escolares, y así obtienes muchas ganancias. Existen mecanismos para promover la inversión en un país. El primer punto a tener en cuenta es promover el ahorro. Sí, cuanta más gente ahorre, los bancos tendrán más dinero para invertir en empresas. Otra medida del Estado es animar a inversionistas, cobrándoles menos impuestos, dándoles seguridad jurídica, entre otros beneficios. Sí, con mucha estabilidad y facilidades, se anima a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en invertir en el país. ¡Qué chévere! En el Perú se promueve la inversión y eso ha ayudado a una mejora en la eficiencia de los servicios, también en la construcción de obras públicas y además en generar mucho más empleo. En la economía se dan las llamadas fallas del mercado. Esto se da, por ejemplo, cuando chocan intereses económicos con el bienestar social. Por ejemplo, una fábrica puede contaminar el medio ambiente arrojando desechos tóxicos. Esto perjudicará seriamente la salud de la población y la sostenibilidad del ecosistema dañado. Por esta razón, el Estado puede imponer duras sanciones, subirle los impuestos o limitar la actividad de la empresa. Ahora es tu turno. ¿En qué siglo se emitió por primera vez los billetes en Europa? 19, 17, 18. Muy bien. En Suecia del siglo XVII se emitieron los primeros billetes. Era parecido a un cheque, que era cambiado por oro o plata. Luego, podía ser canjeado por la misma cantidad en otro banco.
¿Qué ministerio se encarga de elaborar el presupuesto del Estado en el Perú? Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Economía y Finanzas. Así es, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que elabora el presupuesto del Estado. En el mes de agosto, el plan presupuestario llega al Congreso para su aprobación, que comienza a regir al año siguiente. Es el nombre recibido cuando los ingresos del Estado son mayores que sus gastos. Déficit fiscal, superávit, inversión. ¡Excelente! En el Estado, si los ingresos son mayores que los gastos, recibe el nombre de superávit. Por otro lado, si los gastos son mayores que los ingresos, se considera déficit fiscal. Hoy aprendimos que en Suecia del siglo XVII se emitieron los primeros billetes. Eran parecidos a un cheque donde se iba al banco con cierta cantidad de oro o plata y se cambiaba por aquellos billetes que eran como un comprobante de la cantidad depositada. Antes, el dinero estaba respaldado por grandes cantidades de oro en el banco. Ahora se basa en la confianza, donde los países de todo el mundo emiten los billetes y los circulan de manera obligatoria para las actividades económicas. El Estado interviene en la economía sin limitar el comercio. El Estado es algo así como un árbitro en un partido de fútbol, que se encarga que la economía funcione sin irregularidades de las empresas. También el Estado impone el impuesto. En nuestro país lo conocemos como IGB o Impuesto General a las Ventas, que viene a ser del 18%. Aparte de los impuestos, el Estado puede recaudar dinero con las privatizaciones. Las empresas públicas se vuelven en empresas privadas al ser vendidas. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que elabora el presupuesto anual del Estado, que luego es aprobado por el Congreso en el mes de agosto. Este rige a partir del siguiente año. En el Estado, si los ingresos de dinero son mayores que sus gastos, recibe el nombre de superávit. Por otro lado, si los gastos son mayores que los ingresos, se considera déficit fiscal. Existen mecanismos para promover la inversión en un país. El primero es promover el ahorro. Cuanta más gente ahorre, los bancos tendrán más dinero para invertir en empresas. Otra medida del Estado es animar a inversionistas, cobrándoles menos impuestos, dándoles seguridad jurídica, entre otros beneficios. Todos los días, en diferentes circunstancias, cada uno de nosotros paga impuestos. Sin embargo, los malos manejos de algunas autoridades hacen que el dinero se desaproveche y genere actos deshonestos. Si la deshonestidad existe, genera retraso en el crecimiento de un país porque no se percibe el dinero y además no se pueden crear obras que van a beneficiar a la sociedad. Las inversiones extranjeras han ayudado mucho al país. Sin embargo, no podemos negar de que algunas empresas dañan el medio ambiente. Es por eso que el Estado debe poner mano dura y velar por la ciudadanía. ¿Sabías que? En el año 1950 se creó la tarjeta de crédito como actualmente la conocemos. Sí, fue el empresario Frank N.C. McNamara a quien se le ocurrió la idea de utilizar un innovador sistema que fuera intermediario entre el banco y el cliente, que además fuera fácil, seguro y cómodo. Las primeras no eran de plástico, sino de papel. A finales de 1950, solo 20,000 personas tenían estas tarjetas. Al comprobarse su gran éxito, muchas entidades financieras de todo Estados Unidos empezaron a emitir tarjetas de crédito que servían en múltiples establecimientos. Ahora ya lo sabes. Chicos, ven, es muy importante saber lo básico en economía. Tampoco te asustes, no es necesario aprenderte fórmulas, estadísticas, conceptos, nombres que parecen estar escritas en chino. Por eso te voy a recomendar este libro. ¿Qué aprenden de economía nuestros niños en el colegio? De María de la Luz Domper. Y como dicen, el tiempo es dinero, yo me tengo que ir, pero no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. ¡Nos vemos!
En el próximo programa aprenderemos sobre el mercado global y el sistema financiero. ¡No te lo pierdas!